La humilde secretaria arriesgó todo por una anciana, pero lo que ocurrió la dejó sin palabras. Renata entrecerró los ojos contra la luz tenue que entraba por la cortina descolorida. La alarma del celular ya había sonado 3 veces, y el olor a café recalentado del día anterior aún flotaba en la pequeña cocina del departamento. Echó las piernas fuera de la cama, sintiendo el piso helado bajo los pies descalzos, y se quedó allí parada unos segundos, reuniendo fuerzas para un día más. El ruido del tráfico ya comenzaba a colarse por las rendijas de la ventana, mezclado con el canto de un pájaro solitario en el cable de luz del otro lado de la calle. Pasó de puntillas por la puerta del cuarto de su hijo, asomándose un instante antes de seguir hacia el baño. El grifo chirrió cuando lo abrió, y el agua fría en la cara funcionó mejor que cualquier café. Renata se miró en el espejo, las ojeras profundas, el cabello recogido en un moño apresurado, y respiró hondo. Tenía 28 años, pero esas mañanas sentía que cargaba el peso de alguien con el doble de edad. Se cepilló los dientes, se puso la ropa que ya había separado la noche anterior y volvió a la cocina. ¿Alguna vez confiaste en alguien con toda tu alma y descubriste que esa persona nunca mereció esa confianza? Desde donde me estés escuchando ahora, deja tu like y comenta de qué país nos estás viendo, porque lo que viene a continuación te hará repensar todo lo que crees saber sobre la lealtad. Abrió la nevera y se quedó mirando los estantes casi vacíos. Un envase de margarina, medio litro de leche, 2 huevos. Cerró la puerta despacio. Cerrarla con fuerza sería admitir en voz alta lo que ya sabía. Las facturas del mes estaban esparcidas sobre la mesa de la cocina, cada sobre blanco como una sentencia. Alquiler atrasado, cuenta de luz, la mensualidad de la guardería que subía cada semestre. Renata juntó todo en una pila. Lo metió dentro del cajón y lo cerró con llave. Fuera de la vista, pero nunca fuera de la mente. Dejó a su hijo en la guardería antes de las 7. El beso apresurado en la frente aún caliente de sueño, y se dirigió directamente al trabajo. El autobús repleto olía a perfume barato y sudor, y ella quedó apretujada entre la ventana y un señor que leía el periódico con los codos abiertos. Se bajó 2 paradas antes de la correcta, para ahorrar en el pasaje, e hizo el resto del camino a pie, los tacones bajos golpeando rápido sobre la acera húmeda de rocío. El edificio de la empresa apareció al final de la calle, todo de cristal y acero, reflejando el cielo gris de la mañana. Renata pasó por el torniquete con su credencial y subió directamente al piso 12. Su escritorio estaba justo en la entrada de la sala de dirección, organizado con la precisión de quien sabe que cada detalle importa. Bolígrafos alineados, bloc de notas abierto en la página del día, pantalla de la computadora ya encendida. Trabajaba como secretaria de Marcos desde hacía casi 3 años, y en ese tiempo había aprendido que la eficiencia no era solo un requisito del cargo. Era lo único que la separaba del desempleo y de todo lo que vendría con él. Marcos llegó puntualmente a las 8:30, como siempre. Alto, cabello oscuro peinado hacia atrás, traje azul marino impecable, pero aquella mañana Renata notó algo diferente. Llevaba el maletín con demasiada fuerza, los nudillos blanquecinos alrededor del asa de cuero. Pasó junto a ella con un buenos días, rápido, casi tragado, y entró a la oficina cerrando la puerta tras de sí. El cristal esmerilado no dejaba ver, pero Renata escuchó el sonido del maletín al ser arrojado sobre el escritorio. Esperó 10 minutos antes de llamar. Llevó el café como hacía cada mañana, taza blanca sin azúcar, exactamente como él lo prefería, y lo colocó sobre el escritorio sin decir nada. Marcos estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia abajo sin realmente ver lo que había afuera. Los hombros rígidos, la mandíbula tensa. «Gracias, Renata». La voz salió más baja de lo normal. Se dio la vuelta y se sentó, pasándose la mano por el rostro. «Discúlpame, noche difícil». Renata se quedó de pie frente a la mesa, la bandeja equilibrada en las manos. No era la primera vez que él llegaba así, y ella sabía que a veces lo mejor era simplemente estar allí, sin presionar. Pero aquella mañana, algo en su mirada la hizo quedarse. «Mi madre apareció ayer para cenar», comenzó Marcos sin que Renata hubiera preguntado. Giró la taza entre los dedos, el café formando un pequeño remolino.
Ella y Livia simplemente no pueden estar en la misma habitación sin que el ambiente se ponga tenso. Y yo me quedo ahí en medio, tratando de sostener dos paredes que se están cayendo una contra la otra. Renata dejó la bandeja sobre el aparador al lado y cruzó las manos frente al cuerpo. Debe ser difícil. Son las dos personas más importantes de tu vida. Marcos soltó una risa corta, sin humor. Es exactamente eso. Mi madre cree que Livia está conmigo por las razones equivocadas, y Livia cree que mi madre está tratando de destruir nuestro matrimonio. Se llevó la taza a los labios, pero no bebió. Se quedó allí con el vapor subiendo frente a sus ojos. Lo peor es que ya no sé quién tiene razón. El reloj de pared marcaba los segundos en el silencio que siguió. Renata sabía que no era su lugar opinar sobre el matrimonio del jefe, pero algo en la manera en que hablaba, casi pidiendo auxilio sin saberlo, le impidió simplemente marcharse. A veces las madres ven cosas que uno no quiere ver, ofreció eligiendo cada palabra con cuidado, no porque quieran estorbar, sino porque aman de una manera que no tiene filtro. Marcos levantó los ojos. Por un instante, la máscara de ejecutivo cayó, y Renata vio allí solo a un hombre cansado, atrapado entre lealtades que se contradecían. Él asintió despacio, como si aquellas palabras hubieran dado en un lugar que no esperaba. «Tienes razón», murmuró. Después enderezó la postura recomponiéndose. «Escucha, necesito decirte algo. Voy a viajar mañana para resolver unos negocios en la sucursal. Estaré fuera 2 días, tal vez 3. Solo necesito que mantengas todo en orden aquí. Cualquier cosa urgente, mi madre tiene mi número y Livia también». Renata asintió, ya organizando mentalmente la agenda de los próximos días. Pero antes de que pudiera responder, el celular de Marcos vibró sobre la mesa. Él miró la pantalla y frunció el ceño. Atendió con un gesto rápido. «¿Aló?» Silencio. Sus ojos se entrecerraron. «¿Cómo qué? ¿Cuándo?» Renata vio el color desaparecer del rostro de Marcos. La mano que sostenía el teléfono tembló, casi imperceptiblemente. Se levantó de la silla de un salto, dándose vuelta. «No, espera. No cuelgues». Su voz subió medio tono, urgente. «¿Mamá? ¿Mamá?» El teléfono se resbaló de su mano y golpeó la mesa con un chasquido seco. Marcos se quedó inmóvil, mirando el aparato con el susto de quien recibe una mordida. Cuando se volvió hacia Renata, sus ojos estaban desorbitados. «Era mi madre. Me dijo que necesita contarme algo sobre Livia. Algo grave». Tragó saliva con dificultad y se cortó la llamada. La noche anterior a la llamada, Teresa había subido los escalones de mármol de la casa de su hijo con una botella de vino en una mano y la cámara fotográfica colgando del cuello. El timbre resonó por el recibidor y ella enderezó la espalda mientras esperaba. El perfume de las gardenias del jardín se mezclaba con el olor a carne asada que escapaba por las rendijas de la puerta. Cuando la puerta se abrió, fue Livia quien apareció, los labios estirados en una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Teresa, qué sorpresa». La voz era dulce como azúcar refinada, pero Teresa conocía bien el sabor amargo que venía debajo. Livia se apartó para dar paso, los tacones altos repiqueteando en el piso de porcelanato. Teresa entró, los ojos recorriendo la sala impecable, los jarrones de flores frescas, los cojines perfectamente acomodados, todo exactamente en su lugar, todo calculado. Livia siempre fue buena para mantener las apariencias. «Marcos me invitó», Teresa aclaró alzando la botella. «Traje un vino que a él le gusta». San Marcos apareció desde la cocina secándose las manos con un paño de cocina, y su rostro se iluminó al ver a su madre. Cruzó la sala en 3 zancadas largas y la abrazó, levantándola del suelo por un instante. Teresa sintió el olor a ajo y hierbas finas en sus manos, y por un segundo volvió a tener 10 años, cuando él corría por la cocina robando trozos de queso mientras ella cocinaba. La dejó en el suelo y sostuvo sus hombros, examinando su rostro con esa mirada de preocupación que siempre tuvo. «¿Está bien, mamá? ¿Está comiendo como debe?» Marcos apretó sus brazos como si pudiera medir la salud con el tacto. Teresa le dio un golpecito suave en la mano
y puso los ojos en blanco. «Estoy perfectamente, hijo. Deja de tratarme como si fuera de cristal». Pero sonrió, porque en el fondo le gustaba ese cuidado. Él era todo lo que tenía en el mundo, y por eso mismo no podía quedarse callada cuando veía algo que andaba mal. La cena se sirvió en la mesa grande del comedor, mantel blanco, velas encendidas, copas de cristal. Livia se sentó en la cabecera opuesta a Marcos, y Teresa quedó en el medio, observando todo con la atención silenciosa de quien pasó la vida entera leyendo a las personas. La conversación fluyó por temas ligeros: el clima, una remodelación en la oficina, un viaje que Marcos planeaba a la sucursal. Pero entre las sonrisas y los sorbos de vino, Teresa notaba los detalles que nadie más veía. La forma en que Livia revisaba el celular debajo de la mesa cada 5 minutos. La manera en que desviaba la mirada cuando Marcos tocaba el tema de los hijos. La sonrisa que desaparecía en el exacto instante en que Marcos giraba la cara. Teresa levantó la cámara y apuntó hacia los dos. «Déjenme registrar este momento. Se ven hermosos juntos». El flash disparó antes de que Livia pudiera protestar. La foto salió de la impresora portátil acoplada a la cámara con un zumbido bajo, y Teresa la sostuvo entre los dedos, soplando suavemente para secar la tinta. Extendió la foto hacia Livia con una sonrisa. «Ponla en tu billetera, querida. Ya es para recordar los buenos tiempos». Livia tomó la foto con los dedos tensos, el rostro contraído de disgusto. «Claro, Teresa, gracias». La guardó en el bolso sin mirarla 2 veces, y Teresa vio su mandíbula contraerse por una fracción de segundo. Marcos, ajeno a la tensión, llenó las copas nuevamente y propuso un brindis. «Por la familia». Levantó la copa, el cristal tintineando contra la luz de las velas. «Por las 2 mujeres más importantes de mi vida». Teresa brindó, pero sus ojos no se apartaron de Livia. 31 años, bonita, inteligente, y con una frialdad en los ojos que hacía que Teresa perdiera el sueño. Desde la boda, había algo en ella que no encajaba. No era una sola cosa. Eran cientos de pequeñas cosas que, solas, no significaban nada, pero juntas formaban un retrato que le quitaba el piso a Teresa. La cuenta bancaria conjunta que solo Livia movía. Las noches en que Marcos se quedaba en el despacho y Livia salía con amigas que nunca tenían nombre ni rostro. Las llamadas que atendía en el jardín, lejos de oídos indiscretos. Cuando Marcos fue a la cocina a buscar el postre, el aire cambió. Teresa sintió la temperatura caer, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Livia se inclinó sobre la mesa, los dedos entrelazados, y miró directamente a Teresa con una expresión que no tenía nada de la sonrisa de antes. «Teresa, yo sé que usted no me aprecia». La voz era baja, controlada, «y respeto eso. Pero yo amo a su hijo, y nada de lo que usted haga va a cambiar eso». Teresa sostuvo la mirada sin pestañear. «Si amas a mi hijo, querida, entonces no tienes motivo para preocuparte por lo que yo piense». Tomó la copa y la llevó a los labios, pero no bebió. Se quedó allí sosteniéndola, sintiendo el frío del vidrio contra los dedos. «Yo solo quiero que él sea feliz, y espero de verdad que seas tú quien logre eso». Livia abrió la boca para responder, pero Marcos volvió cargando una bandeja de budín, y la máscara regresó a su rostro con una velocidad que impresionó incluso a Teresa. Sonrisas, elogios al postre, una mano cariñosa en el brazo de Marcos. Perfecta, demasiado perfecta. La noche terminó con besos en la puerta, promesas de repetir la cena, y Teresa bajando los escalones de mármol con la cámara colgando del cuello y el corazón encogido en el pecho. Subió al coche, se puso el cinturón de seguridad y se quedó allí sentada en la oscuridad por 1 minuto entero, las manos en el volante, mirando hacia la casa iluminada. Encendió el motor y condujo hacia casa despacio, por las calles vacías de la ciudad dormida. La radio tocaba una canción antigua que no logró identificar, y su mente trabajaba más rápido que el coche. Algo andaba mal, lo sentía en los huesos, del mismo modo que sentía cuando iba a llover, con ese dolor sordo en la rodilla que nunca fallaba. Solo que esta vez la tormenta no era de lluvia. Aparcó en el garaje y entró en casa arrastrando los pies. Tiró el bolso en el sofá y fue directa a la cocina a calentar un té.
Mientras la tetera silbaba en la estufa, oyó el celular vibrar dentro del bolso. Caminó hasta la sala y sacó el aparato. Era un mensaje. Número desconocido. Abrió la pantalla y lo que leyó hizo que le flaquearan las piernas. Tu nuera no es quien tú crees. Pregúntale qué hace las tardes de los miércoles. Teresa soltó el celular en el sofá como si quemara. La tetera pitó en la cocina, estridente, pero ella no se movió. Se quedó parada allí, el corazón latiéndole en la garganta, releyendo aquella frase 3 veces, 4, 5. El té se desbordó de la tetera, y el agua caliente se esparció por la estufa, con un siseo que llenó la cocina de vapor, pero Teresa seguía con los ojos clavados en la pantalla. El reloj de la cocina marcaba la 1:17 de la madrugada. Miércoles. Ya era miércoles. Teresa no durmió. Pasó la madrugada sentada en el sillón de la sala con el celular en el regazo, la pantalla apagada reflejando su rostro cansado en la oscuridad. El reloj de pared marcaba cada segundo, con un latido sordo que parecía hacer eco dentro de su pecho. Intentó llamar al número que había enviado el mensaje, pero entraba directo al buzón de voz. Intentó responder por mensaje de texto, pero el mensaje volvió como no entregado. Quienquiera que fuese, había dicho lo que quería decir y desaparecido como humo. La mente de Teresa daba vueltas en torno a las posibilidades. Alguien que frecuentaba el bistró y conocía a Marcos. Tal vez una amiga de Livia, que no soportó el peso de aquel secreto. O alguien que simplemente no podía ver a un buen hombre siendo engañado. No importaba quién era. Lo que importaba era si el mensaje decía la verdad. Cuando el primer hilo de luz entró por la cortina, Teresa ya estaba de pie en la cocina, la taza de café temblando en sus manos. El líquido amargo quemó su lengua, pero ni siquiera lo sintió. La cabeza trabajaba a un ritmo que el cuerpo no podía seguir. Miércoles. Todos los miércoles, Livia salía por la tarde diciendo que iba al gimnasio, o a la peluquería, o a encontrarse con amigas. Marcos nunca cuestionaba porque confiaba en ella ciegamente, y Teresa nunca tuvo pruebas para justificar sus desconfianzas. Hasta ahora. Se duchó rápido, se puso ropa discreta, pantalón oscuro y blusa gris, y guardó la cámara en el bolso grande que usaba para hacer las compras. Revisó la batería 2 veces, la tarjeta de memoria, la impresora portátil acoplada, todo funcionando. Tomó las llaves del coche y salió antes de las 8. El estómago vacío, porque la idea de comer cualquier cosa en ese momento la hacía sentir náuseas. El viento frío de la mañana golpeó su rostro cuando abrió la puerta del garaje, y Teresa sintió los dedos endurecerse alrededor del volante. Estacionó a 3 cuadras de la casa de Marcos y Livia, en una calle lateral, donde el coche quedaba escondido detrás de una camioneta blanca. Apagó el motor y esperó. La radio quedó apagada. El silencio dentro del coche era casi insoportable, roto apenas por el ruido distante de una obra y por el ladrido espaciado de un perro en el patio vecino. Teresa ajustó el espejo retrovisor para tener visión de la entrada de la casa y cruzó las manos sobre el volante, los nudillos blanquecinos de tanta fuerza. A las 11:42, la puerta del garaje se abrió. El coche plateado de Livia se deslizó hacia afuera como un pez saliendo de su madriguera. Teresa encendió el motor con las manos sudorosas y esperó a que Livia doblara la esquina antes de seguirla. Mantuvo 2 coches de distancia, exactamente como había visto en las películas, y se sintió ridícula por un segundo antes de recordar por qué estaba haciendo aquello. El tráfico ayudó. Livia conducía despacio, deteniéndose en todos los semáforos, y Teresa logró seguirla sin dificultad por las calles arboladas del centro. Livia no fue al gimnasio, no fue a la peluquería, pasó de largo por los 2 lugares y continuó en dirección al barrio de los restaurantes, donde los cafés tenían mesas en la acera y los árboles formaban un túnel verde sobre la calle. Aparcó frente a un pequeño bistró con fachada de ladrillos a la vista y entró sin mirar a los lados. Teresa detuvo el coche al otro lado de la calle, tomó la cámara y bajó. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Cruzó la calle con pasos controlados, fingiendo mirar el escaparate de la tienda de al lado,
y se posicionó detrás de un pilar en la acera que le daba visión directa de las mesas del bistró a través del ventanal de cristal. Livia estaba sentada en una mesa al fondo, ya con un vaso de agua delante mirando el móvil. Teresa levantó la cámara y ajustó el zoom con los dedos temblorosos. 10 minutos pasaron. 15. Teresa comenzó a dudar de sí misma, el sudor corriéndole por la espalda a pesar del frío, cuando la puerta del bistró se abrió nuevamente. Un hombre entró, alto, cabello claro, traje gris sin corbata. Caminó directo hacia la mesa de Livia con la familiaridad de quien ya ha hecho ese recorrido decenas de veces. Livia se levantó, y lo que Teresa vio a continuación le revolvió el estómago. Livia lo abrazó de una manera que no era de amiga. Las manos de él descendieron por la espalda de ella y se quedaron allí, en la cintura, mientras los dos se miraban con una intimidad que no dejaba espacio para dudas. Teresa apretó el botón de la cámara. El obturador hizo clic una vez, 2, 3. Le temblaban tanto las manos que apoyó la cámara en el pilar para estabilizarla. Fotografió el abrazo, las manos entrelazadas sobre la mesa, el momento en que él se inclinó y susurró algo al oído de Livia que la hizo echar la cabeza hacia atrás riendo. Cada imagen era una puñalada en el pecho de Teresa, no por ella misma, sino por su hijo, por Marcos, que confiaba, que amaba, que planeaba tener hijos con aquella mujer. Se quedó allí durante 40 minutos más, escondida detrás del pilar como una estatua, fotografiándolo todo. Cuando Livia y el hombre se levantaron para marcharse, Teresa retrocedió rápidamente hacia el interior de la tienda de al lado, fingiendo examinar un estante de libros mientras los dos pasaban por la acera. El perfume de él era fuerte, amaderado, y quedó flotando en el aire incluso después de que desaparecieron en la esquina. Teresa soltó el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Volvió al coche con las piernas temblorosas. Se sentó en el asiento del conductor y cerró los seguros. Le temblaban tanto las manos que necesitó 3 intentos para encajar la llave en el contacto. Cogió la cámara y fue pasando las fotos una por una en la pequeña pantalla. Cada imagen era nítida, clara, innegable. Livia y el desconocido en el bistró, las manos entrelazadas, la risa cómplice, la despedida con un beso que duró demasiado tiempo para ser casual. Teresa apoyó la frente en el volante y cerró los ojos. El cuero estaba frío contra su piel y sintió una lágrima deslizarse por la nariz antes de caer en su regazo. No era rabia, todavía no. Era una tristeza pesada como el plomo, porque ahora ella sabía, y saber significaba que necesitaba hacer algo. Contarle a Marcos destruiría su mundo, pero no contarle significaba dejar que Livia continuara destruyéndolo poco a poco, por debajo de la mesa, sonriendo mientras apuñalaba. El móvil vibró en el bolsillo. Teresa se secó el rostro con el dorso de la mano y miró la pantalla. Era Marcos. «Mamá, llamé ayer y no contestaste. ¿Está todo bien? Voy a viajar mañana temprano. Quería despedirme». Teresa se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. Los dedos se cernieron sobre el teclado, listos para escribir todo, para enviar las fotos, para acabar con aquello de una vez. Pero algo la detuvo. Marcos estaba a punto de viajar. Si se lo contaba ahora, por mensaje, ¿qué haría él? ¿Confrontaría a Livia en la carretera? No, no por mensaje, no así. Respondió solamente: «Está todo bien, hijo mío. Buen viaje. Cuando regreses necesitamos hablar». Guardó el celular y encendió el coche. Necesitaba a alguien de confianza, alguien que pudiera guardar esas fotos en lugar seguro en caso de que algo sucediera, alguien de quien Livia jamás sospecharía. Y en ese momento, mirando la calle vacía frente a ella, Teresa supo exactamente a quién recurrir. Teresa estacionó frente al edificio de la empresa al día siguiente, incluso antes de que el sol se elevara por encima de los edificios. La portería aún estaba vacía, y el guardia de seguridad la miró con desconfianza cuando ella pidió subir. Mostró el documento, explicó que era la madre del director, y el hombre finalmente liberó el torniquete con un gesto lento. El ascensor subió despacio, y Teresa apretó el asa del bolso con tanta fuerza que los dedos se le entumecieron. Dentro del bolso, la cámara pesaba con todas las verdades que ella no quería haber descubierto.
Renata ya estaba en su escritorio cuando Teresa salió del ascensor. La secretaria levantó la vista de la computadora y frunció el ceño, sorprendida de ver a la madre del jefe allí a esa hora. Teresa caminó hacia ella con pasos firmes, pero por dentro sentía que el suelo se movía. Se detuvo frente al escritorio y miró a los lados, verificando que estuvieran solas. El piso entero estaba vacío, solo el zumbido del aire acondicionado y el parpadeo silencioso de las luces de emergencia en el pasillo. «Renata, necesito tu ayuda». La voz salió más baja de lo que Teresa pretendía. Acercó una silla y se sentó frente a la secretaria, colocando el bolso sobre su regazo. Las manos le temblaban cuando abrió el cierre y sacó la cámara de dentro, sosteniéndola con ambas manos, algo frágil y peligroso al mismo tiempo. «Necesito que guardes esto para mí, y necesito que no se lo cuentes a nadie». Renata miró la cámara, luego el rostro de Teresa, las ojeras profundas, los ojos enrojecidos, la línea de la boca apretada como quien contiene un grito. Algo andaba muy mal. Renata se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Doña Teresa, ¿qué pasó?» Teresa vaciló. Sus dedos recorrían la superficie de la cámara, pasando por encima del botón de encendido y apagado en un gesto repetitivo, posponiendo la decisión hasta el último segundo. Entonces respiró hondo, encendió la cámara y giró la pantalla hacia Renata. Fue pasando las fotos una por una, en silencio. El bistró, Livia sentada a la mesa, el hombre llegando, el abrazo, las manos entrelazadas, el beso de despedida. Renata sintió que el aire se le escapaba de los pulmones de golpe, un puñetazo invisible en el estómago. Se cubrió la boca con la mano y se quedó mirando la pantalla sin parpadear. Las imágenes pasando como una película muda que contaba una historia que nadie quería escuchar. Cuando Teresa apagó la cámara, el silencio entre ambas era tan denso que parecía tener peso. «Livia está engañando a mi hijo». Teresa pronunció las palabras como quien arranca una curita de una herida que aún no ha cicatrizado. «La seguí ayer, el miércoles. Va todos los miércoles a ese lugar a encontrarse con ese hombre». Las lágrimas rodaron por el rostro de Teresa sin que ella hiciera esfuerzo por contenerlas. Resbalaron por las mejillas y cayeron sobre la cámara, y ella limpió el aparato con la manga de la blusa en un gesto automático. Renata tragó saliva, sintiendo el sabor amargo de café viejo en la boca. La cabeza le daba vueltas. Marcos, el jefe que siempre la había tratado con respeto, que confiaba en su esposa a ojos cerrados, que planeaba tener hijos. Esto iba a destrozarlo. «Doña Teresa, usted tiene que contarle, tiene que mostrarle estas fotos». «Lo sé». Teresa apretó los ojos cerrados por un momento. «Pero él viajó esta mañana, vuelve en 2 días, y tengo miedo». Abrió los ojos y miró directamente a Renata con una intensidad que hizo que la secretaria contuviera la respiración. «Tengo miedo de que Livia descubra que lo sé. Si encuentra esta cámara antes de que hable con Marcos, destruirá todo. Las pruebas, la oportunidad de que él sepa la verdad. Hará desaparecer todo e inventará una historia, y yo quedaré como la suegra loca que siempre tuvo problemas con la nuera». Renata miró la cámara en las manos de Teresa. Sabía lo que la señora estaba pidiendo, sabía el riesgo. Livia no era una mujer cualquiera. Era calculadora, fría, y Renata ya había visto de reojo la forma en que trataba a Teresa cuando Marcos no estaba mirando. Pequeñas crueldades disfrazadas de sonrisas. Pero allí estaba aquella mujer de 58 años, con los ojos enrojecidos y las manos temblando, pidiendo ayuda para proteger al único hijo que tenía. «Dame la cámara». Renata extendió la mano. Teresa la miró por un segundo. Luego entregó el aparato con un cuidado casi religioso, como si estuviera pasando algo sagrado. Renata guardó la cámara dentro del cajón con llave de su escritorio, debajo de una pila de carpetas, y puso la llave en el bolsillo interno de su bolso. «Estará segura aquí. Nadie toca mi cajón». Teresa sostuvo las manos de Renata entre las suyas. Su piel era fría y seca, y Renata sintió los huesos finos de los dedos de la señora apretando los suyos con una fuerza que no concordaba con el cuerpo frágil. «Gracias, hija mía».
Que el cielo te proteja. La voz se quebró en la última palabra, y Teresa se levantó rápidamente, como si quedarse un segundo más fuera a hacerla desmoronarse allí mismo. Renata acompañó a Teresa hasta el ascensor y volvió a su escritorio con el corazón desbocado. Se sentó. Intentó trabajar, pero los ojos se le iban al cajón cerrado cada 30 segundos. Las fotos bailaban en su cabeza y la imagen de Marcos recibiendo aquella noticia la hacía apretar los dientes. Intentó concentrarse en los correos electrónicos, en la agenda, en las llamadas telefónicas, pero todo parecía insignificante frente a lo que estaba escondido allí debajo de aquellas carpetas. La tarde transcurrió arrastrándose, cada hora pareciendo 3. Renata atendía llamadas en piloto automático, respondía correos sin realmente leer lo que escribía y miraba el reloj cada pocos minutos. Cuando el sol comenzó a descender y las luces de la oficina se encendieron solas con el sensor de presencia, finalmente reunió sus cosas para irse. Tomó el bolso, verificó la llave del cajón en el bolsillo interno y caminó hasta el ascensor. Las puertas se abrieron en la planta baja y Renata dio 2 pasos antes de quedarse paralizada. Apoyada en la pared de la portería, con los brazos cruzados y los ojos fijos en el ascensor, estaba Livia. Su sonrisa era fina como una navaja, y sus ojos recorrieron a Renata de arriba abajo, con una calma que heló la sangre de la secretaria. «Renata, ¿verdad?». Livia se despegó de la pared y caminó hacia ella, los tacones resonando en el suelo vacío de la portería. «Necesitamos hablar. Sobre la cámara de mi suegra». Renata sintió que la sangre se le helaba en las venas. Los dedos apretaron el asa del bolso con tanta fuerza que las uñas se clavaron en la palma de la mano. Livia estaba a menos de 3 metros, el perfume caro llegando antes que las palabras, y la sonrisa en sus labios tenía la misma suavidad de una serpiente antes del ataque. El guardia de seguridad de la portería miraba su celular, ajeno a todo. Afuera, el ruido del tráfico parecía venir de otro mundo. «No sé de qué me está hablando». Renata forzó la voz a salir firme, pero sintió la garganta apretarse como si alguien estuviera cerrando una mano invisible alrededor del cuello. Dio un paso hacia el costado, intentando rodear a Livia en dirección a la puerta de salida. Livia se movió con ella, bloqueando el camino con una naturalidad ensayada. «No necesitas fingir, querida». Livia inclinó la cabeza, los aretes de oro balanceándose levemente. Marcos dejó la laptop abierta antes de viajar. Sus llamadas recientes se sincronizan con la cuenta. ¿Y adivina qué encontré? El número de Teresa, llamadas de anoche. Seguí las pistas hasta aquí. Cruzó los brazos y dio un paso más hacia Renata. Llamé a la recepción del edificio, haciéndome pasar por asistente de Marcos, y confirmé que Teresa subió al piso 12 esta mañana. Con ese bolso enorme y cara de estar ocultando algo. Esa mujer no suelta la cámara ni para dormir. Y yo no soy tonta. El estómago de Renata se hundió. Intentó mantener el rostro neutro, pero el sudor frío ya le corría por la nuca y bajaba por la espalda, empapando la tela de la blusa. La llave del cajón pesaba en el bolsillo interno del bolso, caliente, acusatoria. Livia no sabía que las fotos estaban allí arriba, bajo llave. No podía saberlo. Renata necesitaba mantenerlo así. La señora Teresa vino a pedirme ayuda con unos documentos de Marcos, cosas de la empresa. Renata levantó la barbilla, mirando a Livia a los ojos por primera vez. Los ojos verdes de Livia eran hermosos, pero de cerca tenían una frialdad que hacía que el aire alrededor pareciera más helado. «No tengo ninguna cámara conmigo». Livia entrecerró los ojos. Por un instante la sonrisa vaciló, y Renata vio algo debajo de la máscara, una rabia pura, animal, que hizo que se le erizara el vello de la nuca. Pero Livia se recompuso rápido. Siempre se recomponía rápido. «Está bien», soltó la voz endulzada de nuevo. «Si tú dices que no la tienes, te creo». Retrocedió un paso, alisándose la falda con las manos. «Pero déjame contarte algo, Renata, solo para que lo tengas presente». Livia se acercó hasta que su rostro quedó a un palmo del de Renata. El aliento caliente a menta golpeó el rostro de la secretaria, y Renata contuvo la respiración para no retroceder. «Sé dónde vives», susurró Livia, cada palabra cayendo despacio, pesada.
Sé que este empleo es todo lo que sostiene tu vida. Si esa cámara aparece, si esas fotos llegan a Marcos, voy a saber que fuiste tú. Y créeme, no voy a ir tras la cámara. Voy a ir tras todo lo que has construido. Livia se alejó, se acomodó el cabello detrás de la oreja y caminó hasta la puerta de vidrio de la recepción sin mirar atrás. Los tacones repiquetearon en el piso de mármol, rítmicos, seguros. En la puerta se volvió una última vez. «Piénsalo bien, querida, solo eres una secretaria, no vale la pena hacerse la heroína». Y salió. El vidrio de la puerta reflejó el rostro de Renata por un segundo antes de cerrarse, y lo que ella vio allí era puro terror. Renata se quedó parada en la recepción durante 2 minutos enteros sin moverse. El guardia de seguridad levantó los ojos del celular y preguntó si todo estaba bien. Ella forzó una sonrisa que le dolió en los músculos del rostro y salió por la puerta lateral, con las piernas temblando tanto que tropezó en el bordillo. El aire de la noche le golpeó el rostro empapado de sudor y lágrimas, que no se dio cuenta que habían caído. Caminó hasta la parada del autobús en piloto automático, los pies moviéndose solos mientras la mente daba vueltas. El autobús llegó y ella subió sin mirar hacia dónde iba. Se sentó en el asiento del fondo, apoyó la cabeza en el vidrio helado de la ventana y cerró los ojos. Las palabras de Livia rebotaban dentro del cráneo como balas en un cuarto cerrado. El empleo, el apartamento, su vida entera en manos de una mujer que no tenía ningún límite. Renata abrió los ojos y miró el reflejo en el vidrio. El rostro cansado, las ojeras, el moño deshecho. Una secretaria. Eso era lo que Livia veía. Una pieza desechable en el tablero. Se bajó en la parada equivocada y tuvo que caminar 6 cuadras hasta su casa. El barrio estaba oscuro, los postes de luz parpadeando ese amarillo enfermizo que más creaba sombras que iluminaba. Entró al apartamento, cerró la puerta con las 2 vueltas de llave y apoyó la espalda en la madera. El silencio del apartamento zumbó en sus oídos. El hijo ya estaba dormido en casa de la vecina que lo cuidaba los días de horas extras. Renata estaba sola. Recordó que Livia, como esposa del director, tenía acceso a la lista de contactos de emergencia de la empresa. Todos los números personales estaban ahí, en una carpeta que Marcos guardaba en el cajón del escritorio de casa. Livia sabía exactamente dónde buscar. Fue hasta la cocina y abrió el grifo. El agua helada corrió por sus manos y muñecas mientras ella miraba hacia el desagüe sin ver nada. ¿Qué hacía ahora? Si entregaba la cámara, Livia destruiría las pruebas y seguiría engañando a Marcos impunemente. Si guardaba la cámara, Livia cumpliría la amenaza. No había opción segura. Cada camino conducía a un abismo diferente. Renata cerró el grifo y se secó las manos con el paño de cocina. La tela áspera raspó su piel y se quedó mirando sus propias manos durante un largo rato. Manos que tecleaban informes, que preparaban café, que apretaban la mano de su hijo a la hora de dormir. Manos que ahora sostenían el destino de personas que no tenían idea de lo que estaba pasando. Tomó el celular y abrió la lista de contactos. El número de Teresa estaba ahí, guardado desde aquella mañana. Los dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla. Llamar significaba involucrarse definitivamente. Significaba elegir un bando y aceptar las consecuencias. El celular vibró en su mano antes de que pudiera decidir. «Número desconocido», contestó por reflejo. La voz de Livia llegó del otro lado, fría como hoja de bisturí. «Te voy a dar hasta mañana al mediodía. Después de eso, considera que mi oferta de civilidad expiró». La línea quedó muda. Renata se quedó con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el silencio electrónico, el corazón latiéndole en los tímpanos. Dejó el aparato sobre la mesa de la cocina y retrocedió 2 pasos. Caminó hasta la ventana y miró hacia la calle oscura allá abajo. Los autos pasaban con los faros cortando la oscuridad, cada uno transportando personas con sus propios problemas, sus propias decisiones imposibles. Renata apoyó la frente en el vidrio frío y sintió su respiración empañar la superficie. Mañana al mediodía, menos de 18 horas para decidir entre protegerse a sí misma o hacer lo correcto. Y en el fondo, muy en el fondo de un lugar que no lograba nombrar, ya sabía cuál sería su elección.
solo que aún no tenía el valor de admitirlo. Renata despertó antes de que sonara el despertador, con el corazón ya acelerado incluso antes de abrir los ojos. La luz grisácea de la mañana entraba por la cortina delgada, dibujando sombras alargadas en el techo de la habitación. Se quedó acostada mirando hacia arriba durante un tiempo que no supo medir, el peso de la decisión oprimiéndole el pecho como un yunque invisible. El celular en la mesita de noche marcaba las 7:12 de la mañana. Menos de 5 horas para el plazo de Livia. El estómago se le contrajo y el sabor ácido de la bilis le subió por la garganta. Se levantó, tomó una ducha caliente que no le calentó nada por dentro y se puso la primera ropa que encontró en el armario. En la cocina, puso agua a hervir y se quedó mirando la tetera mientras las burbujas se formaban en el fondo de la olla y subían perezosas hasta la superficie. El olor metálico del agua vieja en las tuberías se mezclaba con el aroma débil del café soluble que vertió en la taza. Lo bebió de pie, apoyada en el fregadero, quemándose la lengua sin importarle. Dejó a su hijo con la vecina más temprano de lo normal y salió de casa a las 7:40. El autobús estaba menos lleno a esa hora y Renata consiguió un asiento junto a la ventana. Apoyó la frente en el cristal y cerró los ojos, sintiendo la vibración del motor en los huesos. Con cada parada, con cada persona que subía, el plazo de Livia se acortaba. El plan que había formulado durante la madrugada, entre cabezadas agitadas y pesadillas que no recordaba, era simple. Iba a devolver la cámara, iba a hacer lo que Livia le ordenó, iba a proteger lo que era suyo y seguir adelante fingiendo que nada había pasado. Se bajó del autobús y caminó hasta el edificio de la empresa con pasos pesados. El sol intentaba atravesar la capa de nubes sin éxito y el viento frío le cortaba el rostro. Pasó por el torniquete, subió en el ascensor y cuando las puertas se abrieron en el piso 12, Renata fue directamente a su escritorio. Se sentó, abrió el cajón con la llave que llevaba en el bolsillo del bolso y miró la cámara de Teresa escondida debajo de las carpetas. La impresora portátil todavía estaba acoplada y el lente reflejaba la luz fluorescente del techo como un ojo abierto. Tomó la cámara con ambas manos. Iba a llamar a Livia. Iba a acordar un lugar, iba a entregarla y acabar con aquello. Los dedos ya buscaban el celular en el bolsillo cuando algo la hizo detenerse. Una foto, pegada con cinta adhesiva en el lateral del monitor, casi escondida detrás de un post-it. Era una foto que Marcos había tomado en el aniversario de la empresa, 6 meses atrás. Renata aparecía junto a él y a Teresa, los tres sonriendo, y Marcos sostenía un pastel con el logo de la empresa. Teresa tenía la cámara al cuello, como siempre, y su mano reposaba en el hombro de Renata con la naturalidad de quien ya consideraba a aquella joven como familia. Renata se quedó mirando la foto durante largo rato. Los ojos de Teresa en la imagen, brillantes, confiados, llenos de una bondad que no pedía nada a cambio. Aquella mujer había confiado en ella. Había entregado la única prueba que podía salvar a su hijo de un matrimonio destruido por mentiras, y lo había hecho creyendo que Renata era alguien que merecía esa confianza. Devolver la cámara no significaba solamente protegerse, significaba traicionar a Teresa. Significaba dejar a Marcos a oscuras. Significaba que Livia ganaba. Volvió a guardar la cámara en el cajón y lo cerró con llave. El celular sonó a las 9:30. Número desconocido. Renata atendió con la mano sudando. «Estoy esperando, Renata». La voz de Livia era calmada, casi aburrida. «Mediodía. No me hagas ir hasta allá otra vez». Renata colgó sin responder. Se quedó sentada en la silla con los ojos cerrados, escuchando el zumbido del aire acondicionado y el clic distante de alguien tecleando en el piso de abajo. El reloj en la pared avanzaba demasiado rápido. Cada minuto que pasaba era un minuto menos, y ella todavía no había decidido nada. O tal vez ya había decidido y simplemente no lograba admitirlo. A las 11:15, el celular de Renata vibró de nuevo. Pero esta vez no era Livia, era Teresa. Renata atendió con el corazón en la boca. La voz de Teresa llegó temblorosa, jadeante, y las palabras salían atropelladas unas con otras como piedras rodando cuesta abajo. «Renata, Livia está aquí. Vino hasta mi casa. Cerró la puerta con llave y no me deja salir».
Teresa respiraba con dificultad, y Renata escuchó de fondo el sonido de pasos yendo de un lado a otro sobre un piso de madera. Dijo que sabe que tengo copias de las fotos. Está revolviendo todo, hija mía. Los armarios, los cajones, el despacho. Está rompiendo las cosas. Un estruendo de fondo confirmó las palabras. Algo de vidrio haciéndose añicos en el suelo. Doña Teresa llamó a la policía. Renata se levantó de la silla, el corazón martilleando contra las costillas. La mano libre agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que los dedos se quedaron blancos. Agarró mi teléfono fijo, lo arrancó de la pared. Te estoy llamando escondida desde el baño, con el celular que todavía no encontró. La voz de Teresa bajó hasta convertirse en un susurro. Dijo que solo se irá cuando le entregue la cámara, y yo le dije que ya no la tengo. No me creyó. Otro estruendo. El sonido de algo pesado cayendo al suelo. Renata escuchó la voz de Livia a lo lejos, amortiguada pero inconfundible. Teresa, sé que estás ahí dentro. Abre esa puerta. No me voy a ir sin respuestas. La línea quedó en silencio durante 3 segundos que parecieron 3 horas. Después la voz de Teresa volvió, casi inaudible. Renata, por favor, ayúdame. Y la llamada se cortó. Renata se quedó parada en medio del despacho vacío, con el celular mudo en la mano. La sangre pulsaba en sus oídos con tanta fuerza que ya no oía nada más. El plazo de Livia había perdido sentido. La cámara en el cajón había perdido sentido. Todo lo que existía ahora era la voz de Teresa, suplicando socorro antes de que la línea muriera. Los dedos de Renata se movieron solos. Abrió el cajón, tomó la cámara y conectó el cable al celular. En menos de 2 minutos, todas las fotos estaban transferidas al dispositivo. Cada imagen, cada prueba, guardada por duplicado. Guardó la cámara de vuelta en el bolso, tomó las llaves y corrió hacia el ascensor. En el camino, con el pulgar tembloroso sobre la pantalla, marcó 3 números que nunca había necesitado usar en su vida. Emergencias. ¿Cuál es su situación? Hay una mujer retenida dentro de su propia casa. La voz de Renata salió firme por primera vez ese día. El ascensor descendió y ella corrió por la portería hacia la calle. La dirección es calle de las Acacias, número 412. Por favor, envíen a alguien ahora. Renata tomó el primer taxi que apareció en la esquina. El dinero del almuerzo de toda la semana se iba en esa carrera, pero Teresa no podía esperar. Se tiró en el asiento trasero y soltó la dirección de un solo aliento. La voz cortando el aire sofocante del auto que olía a ambientador de pino y cuero sintético. El conductor miró por el retrovisor, vio la expresión en su rostro y aceleró sin hacer preguntas. La ciudad pasó por la ventana como una mancha de colores y formas. Edificios, árboles, semáforos, todo mezclado en una velocidad que no combinaba con el tiempo detenido dentro del pecho de Renata. Llegó a la calle de las Acacias en menos de 15 minutos. La casa de Teresa era una construcción antigua de 2 pisos, con un muro bajo de piedra y un jardín al frente donde los rosales estaban florecidos a pesar del frío. Todo parecía normal visto desde afuera. Una casa tranquila en un barrio tranquilo, pero Renata sabía lo que estaba sucediendo allí dentro, y el contraste entre la fachada serena y la violencia oculta le revolvió el estómago. La casa estaba al final de una calle sin salida, separada de las vecinas por muros altos de hiedra y un terreno baldío. El tipo de lugar donde nadie escucharía vidrios quebrándose. Pagó el taxi con un billete arrugado y bajó antes de que el auto se detuviera completamente. La acera estaba mojada de rocío y el tacón bajo resbaló en las piedras mientras corría hasta el portón. Empujó la reja de hierro que chirrió en las bisagras oxidadas y atravesó el jardín en 4 zancadas largas. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave. Livia probablemente la había dejado así, esperando que Renata viniera a entregar la cámara antes del plazo del mediodía. Renata giró el pomo de bronce helado y entró. Lo que vio la hizo detenerse en medio del vestíbulo de entrada. La sala de Teresa estaba destrozada. Cajones arrancados y tirados en el suelo, cojines rasgados con la espuma saliéndose por las costuras, portarretratos rotos esparcidos por la alfombra como restos de un naufragio. El olor a perfume caro de Livia
Flotaba en el aire mezclado con el olor a madera astillada y papel desgarrado. El reloj de pared se había caído y estaba en el suelo con el cristal agrietado, las manecillas detenidas a las 11:23. Renata escuchó voces que venían del pasillo. Siguió el sonido con el corazón latiéndole en la garganta, esquivando los pedazos de vidrio y los libros desparramados por el camino. La puerta del baño al final del pasillo estaba cerrada, y del otro lado venía la voz de Livia, controlada pero cargada de una furia que hacía temblar las palabras en los bordes. «Teresa, abre esa puerta ahora. Sé que tienes copias de esas fotos. Sé que enviaste algo a alguien. Abre esa puerta, no me voy a ir de aquí». Su mano golpeó la madera con fuerza. La puerta se estremeció en el marco, pero resistió. Renata respiró profundo. Las manos le temblaban, pero los pies se movieron solos. Caminó por el pasillo y se detuvo detrás de Livia, que estaba de espaldas, el cabello despeinado por primera vez desde que Renata la conocía, la blusa de seda arrugada, un tacón roto haciéndola inclinarse hacia un lado. Livia no la oyó llegar. «Livia». La voz de Renata salió baja, pero lo suficientemente firme como para cortar el silencio del pasillo como una cuchilla. Livia giró el cuerpo en un movimiento brusco, y por una fracción de segundo, Renata vio algo que nunca había visto en el rostro de esa mujer. Miedo. Puro, genuino miedo. Duró menos de un segundo antes de que la máscara volviera, pero Renata lo vio, y aquello le dio fuerzas que no sabía que tenía. «¿Qué estás haciendo aquí?» Livia dio un paso hacia atrás, los ojos recorriendo a Renata de arriba abajo, buscando la cámara. «¿La trajiste? Entrégala ahora y resolvemos esto de una vez». Renata sacó la cámara del bolso y la sostuvo frente a su cuerpo. Livia avanzó con la mano extendida, los ojos brillando de alivio, pero Renata retrocedió un paso y levantó el aparato por encima de la cabeza. «No. Antes de eso, abre la puerta y deja salir a doña Teresa». Livia se detuvo. Los ojos se entornaron, calculando, midiendo, buscando el ángulo exacto para atacar. «No estás en posición de negociar, querida. Dame esa cámara. La policía está en camino». Renata pronunció las palabras con una calma que no sentía. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Livia podía oírlo. «Llamé antes de venir. Si llegan y encuentran a la señora encerrada ahí dentro, la que va a necesitar abogado eres tú». El rostro de Livia cambió. El color desapareció de sus mejillas como pintura lavada por la lluvia, y los labios se apretaron en una línea blanca y fina. Durante 3 segundos, nadie se movió. El único sonido era la respiración pesada de Teresa, detrás de la puerta del baño, y el tic-tac de un reloj en alguna habitación distante que insistía en funcionar a pesar del caos. Livia retrocedió, dio un paso hacia atrás, después otro, sin quitarle los ojos de encima a Renata. Se pasó la mano por el cabello, alisándose los mechones despeinados en un gesto automático, y soltó una risa corta que no tenía nada de humor. «Está bien, puedes abrir la puerta». Dio la vuelta y caminó de regreso a la sala, los pasos desiguales por culpa del tacón roto. Renata corrió hasta la puerta del baño y golpeó suavemente. «Doña Teresa, soy yo. Puede abrir». Escuchó el sonido del pestillo girando, y la puerta se abrió despacio. Teresa estaba sentada en el suelo del baño, apoyada contra la pared de azulejos blancos, el rostro manchado de lágrimas y el cabello gris caído sobre los ojos. Renata se arrodilló y tomó las manos de la señora, frías como el hielo. Teresa apretó los dedos de Renata con una fuerza desesperada y murmuró algo que la secretaria no logró entender. Ayudó a Teresa a levantarse y la llevó a la cocina, la única habitación que Livia no había destruido. Sentó a la señora en una silla y llenó un vaso de agua del grifo. Teresa bebió en pequeños sorbos, las manos aún temblando alrededor del vidrio. Renata se quedó junto a ella, la mano en el hombro de la señora, sintiendo los sollozos que sacudían el cuerpo delgado. Fue entonces cuando la puerta del frente se cerró de golpe. Pasos pesados en el vestíbulo de entrada. Renata se puso rígida, pensando que Livia había vuelto, pero la voz que resonó por la casa destruida era otra. Una voz que ella conocía bien, una voz masculina,
grave, cargada de una confusión que rápidamente se transformó en algo mucho peor. Marcos tenía la corbata floja y el traje arrugado de quien acababa de bajarse de un avión. La reunión en la sucursal había sido cancelada a último momento, y cuando intentó llamar a su madre desde un teléfono prestado en el aeropuerto y nadie contestó, el instinto habló más fuerte que la lógica. Tomó el primer vuelo de regreso. ¿Qué pasó aquí? Marcos estaba parado en la entrada de la sala devastada, la maleta de viaje caída a sus pies, los ojos recorriendo los destrozos como quien no logra procesar lo que está viendo. El rostro de él fue pasando por todas las fases, confusión, shock, rabia, en una velocidad que hacía que los músculos de la mandíbula se contrajeran y relajaran como olas. «Mamá, Renata, ¿qué está pasando?» Livia apareció desde la sala de estar, intentando recomponer la postura. Se acomodó la blusa, pasó los dedos por el cabello y forzó una sonrisa que pareció una grieta en un espejo. «Mi amor, volviste temprano. Qué bueno. Todo esto tiene una explicación. Puedo contarte exactamente lo que sucedió». Marcos miró a Livia, luego a la sala destruida, después a su madre, con el rostro hinchado de tanto llorar, sentada en la cocina. Sus ojos volvieron a Livia, y esta vez no había nada de suave en ellos. «Entonces cuéntame». Renata sintió la cámara dentro del bolso y el celular con las fotos en el bolsillo. Miró a Teresa, que asintió con la cabeza. Un movimiento pequeño pero firme. Renata sacó el celular, abrió las fotos y se lo extendió a Marcos sin decir una palabra. El silencio que siguió fue el más largo de la vida de Renata. Marcos tomó el celular y fue pasando las imágenes una por una. Su rostro no se movía, no parpadeaba, no respiraba. Era como mirar una estatua de piedra que se estaba agrietando por dentro. Las fisuras invisibles esparciéndose hasta que el próximo toque haría que todo se derrumbara. Cuando llegó a la última foto, levantó los ojos hacia Livia. Y Livia, por primera vez desde que Renata la conocía, no tenía absolutamente nada que decir. Marcos no gritó, no rompió nada, no lloró, y fue justamente eso lo que hizo el momento más aterrador de lo que cualquier explosión de rabia podría haber sido. Devolvió el celular a Renata con una calma quirúrgica, los dedos firmes, el rostro como una máscara de cera que alguien había olvidado pintar con emoción. Miró a Livia durante 5 segundos enteros sin parpadear, y en ese silencio, Renata escuchó al mundo entero contener la respiración. «Sal de mi casa». La voz de Marcos era baja, casi un susurro, pero cargaba un peso que hizo que las paredes parecieran más cercanas. Cada palabra salió separada de la otra, como piedras siendo colocadas en un muro que nunca más sería derribado. Ahora. Livia abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Las manos se alzaron en un gesto que podría ser súplica o defensa, los dedos temblando por primera vez desde que Renata la conocía. «Marcos, déjame explicarte. No sabes todo, no es lo que parece. Puedo mostrarte que existe una razón para cada cosa que viste en esas fotos», dije ahora. Marcos no alzó la voz, no necesitó hacerlo. Le dio la espalda a Livia y caminó hasta la cocina donde Teresa aún estaba sentada, con el vaso de agua entre las manos. Se arrodilló frente a su madre y sostuvo su rostro con ambas manos, los pulgares secando las lágrimas que todavía rodaban por sus mejillas arrugadas. Teresa sollozó y atrajo a su hijo hacia ella, abrazándolo con la fuerza de quien casi perdió lo único que importaba. Renata oyó la puerta principal cerrarse de golpe. Pasos rápidos en el jardín, el portón de hierro chirriando, el motor de un coche arrancando con prisa. Livia se marchó sin llevarse nada más que el bolso y el tacón roto. Su perfume caro quedó flotando en la sala destrozada, como un fantasma que se negaba a irse. Pero con el tiempo, hasta eso desapareció. La policía llegó 11 minutos después. 2 oficiales entraron por la puerta, que Renata había dejado abierta, y recorrieron la casa documentando los daños. Teresa dio su declaración sentada en la silla de la cocina, la voz débil pero firme, contando cada detalle desde el mensaje anónimo hasta el momento en que Livia la encerró en el baño. Renata mostró las fotos en el celular y entregó la cámara original como evidencia. Los policías registraron todo
Tomaron fotografías de las habitaciones destrozadas e informaron que Livia sería citada a prestar declaraciones. En las semanas que siguieron, la vida de todos cambió de una forma que ninguno de ellos podría haber previsto. Marcos presentó la solicitud de divorcio 3 días después del enfrentamiento. Su abogado, armado con las fotos y el parte policial contra Livia por privación ilegal de libertad y daños a la propiedad, condujo el proceso con una eficiencia que no dejó espacio para contestación. Livia intentó negociar, intentó amenazar, intentó usar el nombre de la familia para presionar, pero las pruebas eran incontestables y los antecedentes penales pesaron contra ella en cada audiencia. El divorcio se finalizó en tiempo récord. Livia salió del matrimonio sin la casa, sin el coche, sin el acceso a las cuentas que solía manejar sola. El juez dictó una orden de restricción que le impedía acercarse a Teresa, a Marcos o a cualquier propiedad de la familia. En la última audiencia, cuando el mazo golpeó y el matrimonio quedó oficialmente disuelto, Marcos no celebró. Salió del tribunal en silencio, subió al coche y condujo hasta la casa de su madre. Teresa abrió la puerta y no necesitó preguntar nada. El rostro de su hijo lo decía todo. Se abrazaron en el recibidor en silencio durante un tiempo que ninguno de los dos contó. Cuando finalmente se soltaron, Marcos miró hacia la sala que Teresa ya había empezado a arreglar. Los jarrones nuevos en lugar de los rotos, los portarretratos repuestos con fotos que ya no incluían a Livia. «Gracias, mamá». Marcos sostuvo las manos de ella entre las suyas. «Por no haberte quedado callada, por haber luchado incluso cuando yo no sabía que necesitaba ser salvado». Teresa apretó las manos de su hijo y sonrió por primera vez en semanas. «Para eso está una madre, hijo mío, para ver lo que el amor no te deja ver». Marcos también fue a ver a Renata. Apareció en la oficina un martes por la mañana, antes de que llegara cualquier otro empleado, y encontró a la secretaria ya en su escritorio, organizando la agenda de la semana como hacía todos los días. Se detuvo frente a su mesa con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba gratitud y vergüenza a partes iguales. «Renata, me enteré de todo. La reunión en la sucursal fue cancelada y traté de llamar a mi madre 3 veces desde un teléfono prestado en el aeropuerto. Nadie contestaba. El teléfono fijo daba fuera de área. Lo dejé todo y fui directo para allá». Se pasó la mano por el rostro. «De la amenaza que te hizo, del plazo que te dio, del riesgo que corriste». Marcos tragó saliva y Renata vio sus ojos brillar bajo la luz fluorescente. «Podrías haber entregado la cámara. Nadie te habría culpado, pero elegiste hacer lo correcto, aun cuando era peligroso. No tengo cómo pagarte esto». Renata sintió el calor subirle por el cuello hasta las orejas. Bajó la mirada hacia el escritorio y movió una pila de papeles que no necesitaba ser movida. «Hice lo que cualquier persona habría hecho, Marcos». «No». Marcos negó con la cabeza lentamente. «No es lo que cualquier persona habría hecho. La mayoría de la gente habría devuelto la cámara y habría seguido adelante. Tú lo arriesgaste todo. Y gracias a eso mi madre está a salvo y yo soy libre». Extendió la mano. Renata la estrechó y sintió la firmeza de sus dedos, cálidos, reales, cargados de un respeto que valía más que cualquier ascenso o aumento de sueldo. Los meses pasaron. La oficina volvió a la rutina. Y Renata continuó en el mismo escritorio, con la misma computadora, atendiendo las mismas llamadas telefónicas. Pero algo había cambiado en ella. Algo silencioso, difícil de nombrar, que permanecía en el fondo del pecho, como una brasa ardiente que no se apagaba. Había sido puesta a prueba, había sido amenazada, acorralada, obligada a elegir entre la seguridad y el coraje. Y había elegido el coraje. Nadie podía quitarle eso. Esa noche, cuando fue a buscar a su hijo a casa de la vecina y lo cargó en brazos hasta el apartamento, Renata apretó al niño contra su pecho con tanta fuerza que él protestó riendo. Se acostó a su lado en la cama pequeña y se quedó escuchando su respiración tranquila hasta que el sueño finalmente llegó. Por primera vez en días, durmió sin pesadillas. Una tarde de viernes, cuando el sol entraba por las ventanas de la oficina pintando rayas doradas en el suelo, Renata miró la foto pegada en el lateral del monitor,
la misma foto del aniversario de la empresa. Ella, Marcos y Teresa, sonriendo. La cámara colgando del cuello de Teresa. La mano de la señora sobre el hombro de Renata. Y por primera vez, Renata no vio solo una foto. Vio la prueba de que a veces la vida pone personas en nuestro camino, no por casualidad, sino porque alguien nos necesita exactamente en ese momento. Y lo único que tenemos que hacer es no dar la espalda. Si llegaste hasta aquí siguiendo la historia de Renata, de Teresa y de Marcos, es porque esta historia significó algo para ti. Historias como esta nos recuerdan que el coraje no aparece cuando es fácil. Aparece cuando todo está en juego, y aún así, decidimos hacer lo correcto. Si esta historia te llegó de alguna manera, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué harías tú si estuvieras en el lugar de Renata. Hasta pronto.